Comenzaba el mes de mayo de 1821. Esa era una hermosa tarde de primavera que se mostraba prolífica en los jardines de Apsley House, en el Hyde Park Corner, próximo al Hyde Park, en Londres. Desde una de las 6 ventanas del primer piso, un hombre de unos 50 años, de rostro alargado y rasgos duros, observaba, sin verlos, los magníficos rosales cargados de flores de distintos colores y las amapolas traídas especialmente para él desde los Países Bajos. Su mente estaba más allá, en los sucesos de los últimos años que habían convulsionado a la sociedad inglesa y a casi toda Europa. Habían terminado las guerras, pero el peligro aún subsistía. Es verdad que había sido consultado por el gobierno sobre cómo debía actuarse, y él había manifestado que siempre había sido partidario de soluciones drásticas para que los peligros no se repitiesen. Pero no lo habían tomado en cuenta, y como siempre el gobierno inglés había procedido con cautela y prudencia, demasiada para su gusto. En esos pensamientos estaba cuando la voz de Perkins, el camarero, lo volvió a la realidad. «Milord, Sir Robert está en Apsley House y desea ver al señor duque. Hazlo pasar, Perkins». Minutos después regresó Perkins conduciendo a un hombre cincuentón también, elegantemente vestido a la moda de aquel comienzo del siglo XIX. «Robert, qué alegría verte. ¿Qué es lo que te trae por Apsley House?» «Querido Arthur, no podía dejar pasar este día sin venir a felicitarte por tu aniversario. Una delicadeza de tu parte, Robert, y muy apreciada, por cierto, ya que en estos tiempos parece que nadie se acuerda de mí, pues he sabido que de los soldados la gente se acuerda solo cuando está en peligro. No digas eso, Arthur. Ayer mismo en el Parlamento se votó por enviar una comisión a saludarte, y fue aprobada por unanimidad. Pues deben haber tenido malos vientos, pues todavía no han llegado. Siéntate y conversemos, que siempre hay numerosos temas de qué hablar». Se sentaron en sendos sillones y el dueño de casa sonó una campanilla que había sobre una mesita. Al instante se abrió la puerta y entró Perkins. «Perkins, tráenos té». «Sí, milord». En contados minutos regresó Perkins, esta vez con una bandeja y 2 tazas que ofreció al dueño de casa y a su huésped, y se retiró. «La última vez que nos vimos me dijiste que estabas buscando impedir que un enorme peligro asolara nuevamente con la guerra al imperio. ¿En qué quedó esa búsqueda, si puede saberse?» «Por supuesto que sí, Robert. Hace tiempo que presiento que sucederá un hecho que pondría de nuevo patas arriba a toda Europa y volverá a la guerra. Y ya que los gobiernos parecen sordos a mis reclamos, he decidido tomar cartas en el asunto e impedir que eso suceda». «Muy patriótico de tu parte, Arthur. Pero, ¿lo has comentado con su majestad el rey?» «Por supuesto que no. El granjero está cada día más enfermo, y no solo no me daría ninguna satisfacción, sino que correría el riesgo de que lo comentase y se arruinara todo. Lógicamente no te preguntaré de qué se trata, pero si te conozco bien, creo adivinar que tiene relación con... Shh. Las paredes oyen, no pronuncien nombres. Como diga, Arthur. Tú sabes que sobre este asunto siempre fui partidario de soluciones drásticas y definitivas. Ya nos dio un susto antes y mire lo que nos costó». «Bueno, pero ahora es diferente. Hay muchos factores que le impedirían hacer lo mismo», argumentó Robert. «¿Qué le impedirían? Yo diría más bien que se lo harían difícil, pero no cuento con que le sea imposible. Ya me conoces. La única solución es: muerto el perro, se acabó la rabia». «Pero eso no es posible, Arthur». «Allí es donde te equivocas, Robert. Todo es posible si cuentas con los medios para hacerlo. Y contamos con los medios, Robert, sin ninguna duda. Supongamos que es así, Arthur. Sir Hudson Lowe es el gobernador y seguramente frustrará cualquier intento. Sir Hudson Lowe es un estúpido, celoso cumplidor de sus deberes, pero que está sumamente enojado por el regalo que le impusieron. El hombre es difícil de manejar, así que lo tiene en Longwood House, con guardias las 24 horas. No sea que pueda escapar y echar por tierra sus ambiciones de un título nobiliario por servicio prestado a la corona». Arthur volvió a sonar la campanilla e inmediatamente apareció Perkins en la puerta de la habitación. «Trae no más té, Perkins». «Al momento, my lord».
Instante después, Perkins volvió a entrar de té en bandeja, sirvió sendas tazas de té y se retiró. Los dos hombres continuaron con la conversación interrumpida. Hablaba de Sir Lowell. Sí, Robert, y te decía que es un estúpido. Tanto que hace unos meses le recomendaron que no descuidara las tareas de vigilancia. ¿Y qué hizo Lowell? Colocó un guardia armado cada 100 metros rodeando Longwood House. Pero eso suena muy agresivo. Por supuesto. Y por supuesto también generó quejas y protestas, por lo que tuvo que retirarlos. Pero la clave no es un inglés, es un francés. Un francés. Sí, y de los propios habitantes de Longwood House. Arthur, no lo creo. Pues créelo, Robert. Esta es una historia de amor, celos, despecho, infidelidad y, por supuesto, la política metiendo la cola. Tú mejor que nadie sabes que el servicio de inteligencia inglés es el mejor de Europa. Así que contando con su apoyo, entre otros, hemos logrado los contactos necesarios para librarnos de la amenaza. ¿Y cuáles serían esos otros apoyos? Los financistas y comerciantes ingleses son especialmente conscientes de que el mercado productivo inglés ha superado ampliamente el mercado inglés de consumo, por lo que les son imprescindibles los mercados europeos para su desarrollo y crecimiento. Si recordamos el bloqueo continental que tuvimos que soportar, sabremos quiénes nos apoyan para que eso no se repita. Entiendo. ¿Y qué tienen que ver los comerciantes y financistas en una historia de amor? Ellos financian la operación porque no pretenderás que un francés haga algo por nada. No, por cierto, pero no quiero ser indiscreto. Si no quieres hablar más del tema, no me enojaré. Aunque bien sabes que confiarme algo es como hablar con una piedra. Jamás diría una palabra. Por cierto, mi amigo, es porque sé que puedo confiar ampliamente en tu discreción que te estoy contando esta situación que ya me lleva preocupado desde hace varias semanas. Entonces soy todo oídos. Y descuida, de mí no saldrá palabra. Al poco tiempo de llegar el individuo en cuestión, trabó amistad con Betsy Balcom, hija de un comerciante y única persona del lugar que hablaba francés. El servicio secreto la contactó y por ella nos enteramos de las relaciones que mantenía con Alvin de Basal. O sería mejor decir, de Montholon. Tiene algo que ver con el marqués Charles Tristan de Montholon, el general francés. Es exactamente su legítima esposa. Pero ese general francés no fue uno de los designados para acompañarlo. Exactamente, Robert. Y habita con él en Longwood House. Y no solamente eso, es el encargado de la bodega de vinos. Una posición envidiable si se quiere cometer un asesinato. ¿Pero por qué lo haría? Por venganza, Robert. Por venganza. No entiendo. Verás, el marqués de Montholon y su esposa no tienen una historia muy limpia. Él tiene una dudosa carrera militar y ella una poco moralizante vida sentimental. Cuéntame, Arthur. Madame Alvin de Basal estaba felizmente casada con el financista ginebrino Daniel Roger, y así lo estuvo hasta que apareció Charles Tristan. Según dicen, ese fue un amor a primera vista. La cuestión es que la palomita abandonó el hogar de Roger y se marchó con Charles Tristan, con quien estuvo viviendo varios años, hasta que por fin se casaron en una capillita escondida, a cubierto de todo el mundo, luego de que se otorgara el divorcio entre Alvin y Daniel Roger. Hay que acotar que este matrimonio fue causante de la destitución militar de Charles Tristan, pues habiéndosele negado el permiso para desposarse, recurrió a un engaño para lograr ese permiso. ¿Y cómo se explica que se encuentre en este momento en Longwood House? Luego de la batalla fue reincorporado y designado para acompañarlo en el exilio. Por eso está allí con su mujer. Comienzo a entender. Ya sabes, quien lo hace una vez, lo hará otra vez. Y, según informado por Betsy Balcom, las relaciones con Madame de Montholon eran algo más que cordiales y amistosas. Y a Charles Tristan le molestaban los cuernos, ¿verdad? Exactamente. Pero además, como buen francés, tiene en vista los asuntos financieros. Si a la traición de su mujer le agregamos casi $500,000 de libras que le deje en su testamento, tendremos la receta infalible para una traición. Innegable conclusión. Entonces, bastó con arreglar un buen pago y suministrar el arsénico necesario, de manera que Hudson Lowe no sospechara nada, y solo esperar. Genial.
un plan digno de una mente analítica como la tuya, Arthur. No, son las circunstancias las que obligan a pensar en cosas poco acostumbradas. Y la conversación prosiguió sobre temas menos trascendentes, hasta que Sir Robert se despidió y se marchó ya al atardecer. Días después, un grito atronó en Francia, Inglaterra, Europa y el mundo. Napoleón es muerto, Napoleón es muerto. En el rostro duro y frío de Arthur Wellesley, duque de Wellington, se dibujó una sonrisa de satisfacción.